Vamos a comenzar. Recuerden que estamos siguiendo esta pequeña serie de los frutos del Espíritu, ¿no? Ya vimos acerca del gozo, de la paz, la ciencia y la benignidad, ¿no? ¿Y cómo nos fue con la benignidad esta semana? ¿Fuimos benignos o no? Porque una vez que se nos da la palabra, empieza la palabra. Bueno, entonces seguimos con el siguiente fruto que es la bondad. Y el título o el tema del mensaje se llama La generosidad de la vida cristiana, la bondad. Y para ello nos vamos a basar en Romanos capítulo 15, versículo 14. Ahí vaya conmigo. Y dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Estáis llenos de qué? De bondad. Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estáis llenos de bondad. Y bueno, como les decimos, Dios nos ha estado enseñando acerca del carácter, ¿no? Mediante los frutos del Espíritu que produce en nosotros. Estos frutos son la marca, el carácter de Dios, el sello de Dios sobre nuestras vidas. Y ese fruto pues solamente va a irse generando mediante el Espíritu Santo. No es algo que podamos generar nosotros por nuestras propias fuerzas o cualidades. Entonces, acuérdense que dentro de esta madurez que involucra en nosotros el estar gozosos, el tener paz, el ser pacientes, también está el carácter hacia lo horizontal, lo que se ve. Porque muchas cosas de esas son internas, son acerca de nosotros en la soledad, ¿no? Cómo nos sentimos en el corazón. Pero venimos a esta parte de los frutos donde ya es algo visible. Las acciones que yo voy a demostrar o voy a hacer hacia los demás. Y no solamente me refiero a los hermanos de aquí de la iglesia, sino a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus conocidos, todo aquel que es tu prójimo. Es ahí donde vamos a dar un verdadero testimonio de que somos hijos de Dios. Y bueno, recordando rápidamente la benignidad, recuerden que era el fruto que trata directamente con nuestro corazón, lo que sentimos en nuestro corazón hacia los demás. Las acciones vienen siendo la bondad. Las acciones que yo hago hacia los demás es la bondad. Y yo les decía la semana pasada que se puede tener bondad o tener actos bondadosos sin necesariamente ser benignos. Yo puedo tener incluso odio con alguien y hacerle un bien. Y le estoy mostrando cierta bondad, pero en mi corazón no hay benignidad. No hay cosas buenas de mí hacia esa persona. Entonces, por eso les pregunto, ¿cómo vamos esta semana con la benignidad? Y bueno, si somos benignos, recuerden que todo en la Biblia está unido. Si somos benignos, esa benignidad nos va a llevar a ser bondadosos. Es casi, digamos, es imposible ser benignos sin ser bondadosos, porque la benignidad va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver rápidamente qué significa la bondad. Y con esa bondad vamos a hablar específicamente de la bondad bíblica. Y vamos a ver unas partes donde dice uno, bueno, la bondad es hacer el bien a los demás, pero ¿qué hay de los que no creen en Dios y hacen cosas buenas? ¿Son bondadosos? Vamos a ver todo eso. Entonces, la bondad bíblica viene de la palabra agatosune. Esta palabra es un adjetivo que viene directamente de la palabra agatos, que significa bien. Así literal, bien. Entonces podemos describir que la bondad es aquello que es bueno en su carácter. Y esto es lo esencial. Es beneficioso en sus efectos. Es decir, los efectos de la bondad van a producir algo bueno para los demás o para mí. Es beneficioso en sus efectos. Entonces, recuerden, la bondad viene de bien, del hacer bien, del ser buenos en carácter. Y esto va a beneficiar tanto a mí como a los demás. Entonces, el hacer cosas buenas para los demás, ¿cómo es que es un fruto del Espíritu? Porque les digo, hay gente que hace bien. Tenemos, y ustedes conocen que muchas organizaciones donan miles y miles, incluso millones de pesos, de dólares a fundaciones, a organizaciones para el hambre, para enfermedades, para lo que sea. ¿Es acaso que ellos también tienen este fruto del Espíritu porque están siendo bondadosos?
Entonces, tenemos que entender primero cómo es que la bondad que Dios nos enseña es un fruto que Él va a producir en nosotros. Porque recordemos, el fruto del Espíritu va a ser ese carácter que Dios va a plasmar en nosotros. No lo podemos generar sin la ayuda de Dios. Entonces, la bondad digamos, me voy a referir a la bondad cristiana, para ir entendiéndolo un poco mejor, se va a producir únicamente en un corazón que ha recibido a Jesús, un corazón que está siendo transformado, que está siendo renovado a la imagen de Cristo. Entonces, un acto de bondad sin Jesús solo simplemente es algo que podemos decir una gracia común, algo que sale por un regalo normal o natural. No es una bondad de Dios. A lo mejor todavía no me entiende. Pero ahí mismo Jesús en Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Un papá está siendo bondadoso o hace un acto de bondad al darle de comer a sus hijos. ¿Sí? Es algo bueno. Pero si este papá no tiene a Cristo, simplemente es un acto de bondad. No es bondad como tal, como un fruto del Espíritu. Porque la bondad que Dios quiere para nosotros va a producir más cosas que simplemente un bienestar para la persona. Ahorita vamos a ver. Pero primero quiero que sentemos esta diferencia. No todo lo que yo hago es bondad, o no todo lo que hace el ser humano es bondad del fruto del Espíritu, es bondad de Dios. Sino que hay unos que hacen un bien común, hay otros que hacen una bondad de Dios. El bien común simplemente va a hacer un bien sobre una cierta persona, sobre una cierta situación. Pero la bondad de Dios va a obrar para redención, va a obrar más cosas en la persona que está recibiendo esa bondad. Por eso es importante que esta bondad que Dios quiere que tengamos nazca del fruto del Espíritu. Y nace de un corazón regenerado, de un corazón que se está esforzando en la gracia. ¿Sí me van entendiendo? Porque ahí les digo, Jesús ahí mismo lo dice. El hombre, siendo malo, hace cosas buenas, ¿no? Entonces, esta bondad no es una bondad humana. Van a ser de Dios. Van a ser del corazón de Dios para nosotros. Y para que mediante esta bondad reflejemos el carácter de Cristo. Lo que les decía, un bien común simplemente va a satisfacer una necesidad, pero la bondad de Dios va a reflejar el carácter de Cristo, va a reflejar la bondad de Dios y va a ser de testimonio y obra para redención. Entonces, donde hay amabilidad, donde hay generosidad cristiana de Cristo, esta generosidad de nuestra vida, como les digo, va a haber una bondad redimida. Es decir, que cuando nosotros practiquemos la bondad que Dios quiere, vamos a estar predicando el Evangelio. Y recuerden que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta bondad es la que necesita el mundo. Porque, les digo, el bien común que se hace de forma normal solo satisface, por ejemplo, el hambre. Te da de comer, satisface el hambre. Pero recordemos que en el ser humano hay una necesidad más profunda, una necesidad de vacío, una necesidad de ser llenos, que hay con los que tienen depresión, que hay con los que están ansiosos, que hay con los que están solos o sienten soledad, que hay con los que no se sienten amados. En cambio, si nosotros somos bondadosos con esas personas y les llevamos algún bien, y mediante ese bien les decimos, como decía el pastor Héctor, cuando alguien de aquí de la iglesia tenía necesidad y les dábamos, les decíamos: viene de parte de Jesús o de Cristo o de la iglesia. Porque esa bondad que nosotros hagamos va a reflejar lo que Jesús quiere que hagamos. Y mediante ese bien que hagamos, predicamos el Evangelio y le demostramos el amor de Dios. Y les decimos: no estás solo, Jesús te ama, Dios te ama. Hay una salida para cualquier situación donde estés. ¿Sí me entiende? Esta bondad que refleja el Espíritu Santo en nosotros va a llevar a predicar el Evangelio. Porque más que satisfacer un hambre terrenal, es más importante satisfacer un hambre espiritual.
Porque cuánta gente prefiere estar bien y no comer. Mucha gente recuerda que está en depresión y no tiene ganas de comer. Aunque tenga alimentos, no tiene ganas de comer. Y les digo esto porque yo he pasado por una situación en la que he estado con depresión muy profunda y no tengo ganas de comer, ganas de nada. Entonces, aunque vengan con un bien, pues gracias, ¿no? Pero yo no necesito eso. Yo necesito algo más profundo. ¿Sí me entienden? ¿Me van entendiendo? En lo que me refiero a lo que es la gracia común o el bien común y la bondad de Dios, la bondad del Espíritu Santo en nosotros. Y es que la bondad va a abarcar mucho más que solamente hacer un bien. Porque ahí mismo en ese capítulo, en ese versículo de Romanos dice que estamos llenos de bondad, pero también llenos de todo conocimiento. ¿A qué se refiere esto? Llenos de todo conocimiento. ¿Cuántas veces no nos han dicho no hagas cosas malas que parezcan, no, cosas buenas que parezcan malas? O hay veces en que hacemos un bien y termina siendo un mal. A veces con la mejor intención queremos hablar y ayudar a alguien y termina todo peor, ¿no? Por eso dice, llenos de todo conocimiento. Recuerden que recibimos mensajes confusos acerca de lo que es bueno en este mundo. En este mundo dice, es bueno que tú pienses primero en ti mismo. Y el mundo dice, piensa primero en ti, satisface primero a ti, tú. Y la Biblia dice, no, piensa primero en los demás. El mundo dice, busca lo más que puedas las riquezas, porque ahí va a haber tranquilidad económica y todo. Y Dios dice, no, el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sí, lo bueno de este mundo no es lo bueno que Dios quiere, por eso necesitamos estar llenos del conocimiento de Dios. Por ejemplo, algunos dicen que es bueno tener una relación fuera del matrimonio. Dice, si ya te hartó tu esposo o tu esposa, pues búscate a alguien que te convenga, ¿no? Que te haga caso, que te satisfaga, para que tú estés bien. Pero sabemos que eso trae mucho daño a la familia, mucho daño, el adulterio. Pero el mundo dice que es bueno, ¿sí? Mientras yo esté bien. Pero ¿qué es lo que Dios dice que es bueno? Dios quiere que la tierra sea llena de su bondad. Y en la Biblia encontramos muy claramente lo que Él dice que es bueno, tanto para nosotros como para los demás. Pero recuerden, y esto es un paréntesis medio largo, que el diablo es muy inteligente. Muchas veces decimos, no, pues yo me llevo al diablo entre las piernas y así, pero el diablo nos lleva años y siglos de experiencia. Él sabe la Biblia al derecho y al revés mejor que nosotros. Y Él sabe la manera de distorsionarla a su gusto para que nosotros caigamos en la trampa. Por eso el diablo es muy inteligente. Y desde el principio, a Adán y Eva, gente que no tenía pecado, gente que no tenía ni siquiera inclinación a hacer lo malo. Nosotros tenemos esta inclinación a hacer lo malo, pero Adán y Eva no tenían ni siquiera eso. Ellos no tenían esa inclinación porque eran perfectos. Y aún en ellos, el diablo pudo engañarlos. Porque el diablo les dijo, es bueno que ustedes sean como Dios. Es bueno que tomen de eso. Pero Dios les dijo, no coman de ese árbol. Entonces, tenemos que estar muy claros y muy entendidos en lo que Dios quiere, en lo que la Biblia dice que es bueno, no en lo que el mundo o el diablo dice que es bueno. Muchas personas basan su decisión de si algo está bien o mal en sus experiencias, en lo que ellos creen, en lo que han oído, y muchas veces dejan de lado lo que Dios dice. Y recuerden, todo lo que Dios hace es bueno, es bondadoso, todo. Aún si para nosotros dice, es que no le veo como que tenga algo bueno, dice Dios, es bueno. Si yo digo que es bueno, porque dice la Biblia, mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Sí? Los planes que yo tengo no son sus planes. Y mis planes, dice Dios, son de bienestar, son buenos. ¿Sí? Generan un enfoque bueno en ti, son beneficiosos tanto para nosotros como para los que nos rodean.
Por eso necesitamos estar enseñados y leer la Biblia. Y procurar, hermanos, estudiar lo que podamos, a como lo entendamos. Dios nos va a ayudar. No diga, porque no lo entiendo, no voy a leer. Más bien, voy a leer para entender. ¿Sí? Por eso es importante leer la Biblia para que nosotros sepamos cómo hacer el bien. Y aparte, esto es muy importante, no solamente la Biblia nos va a enseñar a ser buenos, no solamente la Biblia nos va a poner los parámetros para hacer bondad, sino también el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Porque cuántas veces dice la Biblia que se hicieron doctores en la ley, pero sin amor. Los fariseos eran fregones en la ley, se la sabían bien, pero no tenían amor, no eran buenos, no practicaban la bondad. Entonces, necesitamos la guía del Espíritu Santo. No solamente el conocimiento bíblico nos va a dar todo, sino el Espíritu Santo. Recuerda que dijo Jesús, les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, para que les enseñe todas las cosas. Porque en muchas cosas Dios no va a permitir que hagamos ciertas bondades. Y en otras ocasiones el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer bondades que nosotros no sintamos. O que nosotros no pensemos que necesitaba hacer esa bondad. Y otras veces cuando queremos hacer algo bueno, el Espíritu Santo nos va a decir no. No porque sea malo, sino porque no es el momento o no es lo indicado para hacer. Si no me cree, por ejemplo, ahí en Hechos 16, en un viaje misionero de Pablo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido a Pablo y a Silas, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Una pregunta, ¿predicar el Evangelio es bueno? Es necesario y es bueno. Y Jesús lo dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos, ¿verdad? Pero aquí dice que les fue prohibido hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía otro plan para Pablo. Recuerden también cuando Pablo, antes de ir a Roma, estando en Malta, le dijeron, oye, si te vas a Roma, te van a dar cuello. Ahí le profetizaron, si te vas a Roma, te van a dar cuello. Vas a morir. Y uno dice, es bueno cuidar mi vida, ¿verdad? Me quedo aquí, me tratan bonito, me quieren. Mejor no me voy para allá donde me van a matar. Dijo, no, porque el Espíritu Santo quiere que yo vaya. Porque Él tiene un plan. Y estando allá, envió tantas cartas y tenemos hoy una guía para la iglesia mediante esas prisiones de Pablo. Si Pablo no hubiera estado en prisión, a lo mejor no tendríamos estas cartas. Me parece que son 4 o 5 las cartas que se hicieron en prisión, que es Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón o Santiago, no recuerdo, no, Santiago no, Filemón creo, que son cartas del apóstol muy llenas del Espíritu, muy llenas de la palabra de Dios. Y si Pablo no hubiera estado en la cárcel, posiblemente no las tendríamos. Y fíjense, aquello que no era bueno para Pablo vino a ser beneficioso para nosotros 2000 años después. ¿Sí ven cómo funciona la bondad de Dios? Otra parte dice en 1 Timoteo, Pablo aconsejando a su discípulo Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No impongas las manos con ligerezas. En esta parte de imponer las manos se refiere a hacer un nombramiento de líder. Es decir, no pongas líderes con ligereza, lo que estaba diciendo Pablo. Pregunto, ¿poner líderes en la iglesia es bueno? Sí es bueno, es necesario, ¿verdad? Que sirvamos, que haya líderes, que haya gente que guíe, que aconseje. Pero, dice ahí también en Timoteo, que este líder no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la tentación del diablo. Si nosotros ponemos a alguien de líder con tal de ser buenos y esta persona no está preparada, esa bondad puede obrar para mal. ¿Sí? Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nos enseñe ¿qué? Lo que dice la Biblia y lo que Él quiere que hagamos. Entonces, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a hacer la voluntad de Dios. Aun cuando estas buenas obras
yo piense o crea que van a ser de beneficio, tengo que estar orando y decir, Dios, ¿quieres que haga esto? Porque es bueno, pero no siempre va a traer un beneficio. Y la bondad de Dios nunca, nunca va a ser algo malo. La bondad de Dios siempre va a obrar para bien. Por eso necesitamos conocer la palabra y estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les digo, la diferencia entre este bien común y la bondad de Dios es que la bondad de Dios va a guiar a la redención, va a guiar al arrepentimiento. Ahí en Romanos dice, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Cómo es que la bondad, el ser bueno, me va a llevar a, si lo traducimos ahorita, llamarle la atención a alguien o exhortarlo, o para que lo entiendan mejor, regañarlo, a lo mejor? Les digo, en sí la bondad es un fruto del Espíritu que nos va a impulsar a hacer lo bueno, pero también nos va a dar discernimiento de cómo hacer lo bueno. Y esto también nos va a dar la capacidad de amonestar con prudencia a aquellos que necesiten ser amonestados, aquellos que yo veo que se están desviando. Necesito practicar la bondad y decirle, oye, ten cuidado. Es como si yo veo que alguien va a un precipicio y no le digo nada para no hacerlo sentir mal, pues mejor lo dejo, ¿no? Para no se vaya a ofender o se vaya a sentir mal conmigo. En cambio, si yo veo que voy a un precipicio, lo jalo, no importa que le arranque la ropa, no importa que lo lastime un poco, pero lo habré salvado. ¿Sí me entienden? Por eso les digo que conforme tengamos bondad, tengamos conocimiento y seamos guiados por el Espíritu, esa bondad nos va a llevar a también predicar el mensaje y también a amonestar. Una persona llena de bondad es capaz de saber amonestar a los demás con el fin de que cambie su vida o de que corrija sus pasos. Necesitamos muchísima bondad, más bondad para corregir que para hacer un bien. Porque es muy difícil regañar con amor. Es muy difícil llamar la atención con amor, sin sentirnos superiores. Sin sentirnos, yo soy mejor que tú porque te estoy llamando la atención. Se necesita muchísima bondad. Dice en Gálatas 6:1, en la traducción lenguaje actual, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Es decir, otra versión, deben corregirlo con palabras bondadosas. Y dice, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. ¿Sí me entienden? Necesito la bondad para practicar también la exhortación y el corregir a los demás, para saber qué palabras precisas decir, para que el Espíritu Santo me enseñe lo que dice la palabra, para saber qué decir y corregir con la palabra y con amor y ser bondadosos. Y esa bondad le va a hacer un bien a esa persona. Porque si yo nada más voy a corregir por sentirme superior, orgulloso o querer menospreciar o hacer sentir mal a la persona, eso no va a generar en él un arrepentimiento. Va a generar a lo mejor odio, enojo, frustración, ira. ¿Sí me entienden? Por eso dice, deben corregirlo con palabras bondadosas. Por último, quiero ilustrarlo con un ejemplo de bondad que viene en la Biblia y más específicamente con un hombre bondadoso. No sé si usted conozca a Bernabé. ¿Sí sabe quién es Bernabé? Bernabé es nombrado en el Nuevo Testamento. No era parte de los 12 apóstoles. Era un discípulo de Jesús. Bueno, para que no se confundan. No era de los 12 discípulos. Era un discípulo que se convirtió después. ¿Sí? Pero la Biblia da testimonio de este hombre. Dice en Hechos 11:24, hablando de Bernabé, porque era varón bueno. Otra versión es porque era un varón lleno de bondad y lleno del Espíritu Santo y fe. ¿Sí ve cómo va relacionado la bondad con el Espíritu o la bondad con el conocimiento? Porque no es simplemente yo soy bueno por lo que yo crea o piense que hago bien, sino porque necesito la bondad de Dios. La bondad de Bernabé era conocida, aunque no se habla mucho de él, a lo mejor no lo conocíamos, pero se habla mucho de la bondad. Y quiero enseñarle 4 o 5 ejemplos de la bondad de Bernabé.
La primera vez que se le menciona a Bernabé fue porque él vendió todo lo que tenía, vendió su heredad para darlo a los pobres. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles nombraron Bernabé, natural de Chipre, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es bueno, muy bueno, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos un terreno, vamos y lo vendemos para darlo a los pobres y testificar de Cristo? Ay, de verdad, muy difícil. Incluso a veces 20 pesos no los damos, ¿sí? Y él vendió todo lo que tenía y los dio a los pobres. Luego, Bernabé ayudó a Pablo. A Pablo, el apóstol, este hombre usado por Dios, fue ayudado por Bernabé. En Hechos 9, 27 dice: Bernabé, tomando a Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado. Recuerden que Pablo perseguía a la iglesia, los mataba. Y Bernabé fue testigo de la obra que Dios hizo en Pablo. Y Pablo arrepentido, y Pablo ya siendo cambiado por Dios, queriendo ya servir a Dios, cuando que se acercó a los apóstoles dijeron: espérate, no, a ver, pues, él era el que mataba, ¿cómo lo vamos a recibir? Y Bernabé intercedió por él. Bernabé fue y les dijo: no, ha cambiado, Dios obró en él. Fue bondadoso y no juzgó a Pablo. Todo lo que había hecho Pablo no lo juzgó, sino le dio la oportunidad. Luego, fue enviado a predicar y animar a los creyentes. En Hechos capítulo 11 dice que llegó la noticia de Jerusalén de lo que estaba sucediendo. Perdón, al revés. Llegó a noticia. Me estoy revuelto. Llegó a Jerusalén la noticia de lo que estaba sucediendo en Antioquía. Recuerden que Jerusalén estaba la sede, digamos, de los apóstoles, ¿no? De ahí salió, todos los discípulos se esparcieron de Jerusalén. Entonces, de Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía. Y él en Antioquía llegó, y primero que nada, cuando llegó, no llegó diciendo: a mí me enviaron de allá los buenos, los meros meros, yo vengo aquí a poner orden. No, él llegó y dijo, vio la gracia de Dios, dice aquí, vio la gracia de Dios y se regocijó. Se gozó con la obra que estaba ahí. Y no llegó a decir: yo soy acá el enviado del apóstol Pedro. Él llegó, vio, se gozó y dijo: hermanos, permanezcan fieles al Señor, sigan así, sigan así. El animar también es un acto de bondad. Y por último, Bernabé estuvo en el ministerio a un lado del apóstol Pablo. Y estuvo trabajando en las misiones con el apóstol Pablo. Y en una ocasión, Marcos había abandonado al apóstol Pablo en un viaje misionero. Y Pablo, en otro viaje, ya no lo quería con él. Marcos quería ir con él y Pablo dijo: no, yo no te quiero. Y Bernabé le dijo: ¿sabes qué, Pablo? ¿Qué te parece si tú te vas con Silas y yo me llevo a Bernabé? Perdón, yo me llevo a Marcos. Porque Bernabé dijo: no, sí hay que llevárnoslo. Y Pablo dijo: no, yo no me lo voy a llevar. Y Bernabé: no, sí. Y Pablo: no. Y dice la Biblia que hubo una discusión entre ellos. Y al final Bernabé dijo: bueno, yo me voy con Marcos. Fue bondadoso. No que Pablo a lo mejor no lo ha hecho, ¿no? Pablo a lo mejor tuvo sus razones. Pero ahí Bernabé mostró bondad. Mostró bondad. Y Dios usó a Bernabé y a Pablo. Entonces, nosotros podemos ver cómo la bondad de Bernabé se manifestaba en sus buenas obras, al ayudar a los necesitados, apoyar a los débiles, alentar a los afligidos, instruir a los inconstantes, compartir el evangelio. De esta misma manera nosotros debemos manifestar nuestra bondad a través de nuestras buenas obras, las cuales tienen que dar testimonio de Cristo. Amén. Si nuestras obras dan testimonio de Cristo, lo que hacemos está dando testimonio de que Jesús vive en nosotros. Si hemos gustado la bondad del Señor, ¿estamos siendo bondadosos? Porque con nosotros Dios ha sido bueno y Él muestra su bondad con nosotros cada día, día tras día.
Y por eso Dios dice, en todo lo que tú hagas, necesitas mostrar esta bondad que viene de parte de mí y eso va a beneficiar más a la otra persona. No solamente vas a satisfacer un hambre terrenal o un hambre momentánea, sino le vas a dar la palabra de vida eterna. Porque todos necesitamos predicar el evangelio de una o de otra forma y la bondad de Dios se va a ver manifiesta en nosotros. Amén. Y es ahí donde va a haber una diferencia entre el bien común y la bondad que nosotros practicamos. Porque el bien común muchas veces va a perdición. ¿Cuántas veces las herencias, el dinero y todo esto termina rompiendo familias, termina quebrantando relaciones? Todo porque a lo mejor el papá trabajó de más y se esforzó para tener mucho dinero, pero los hijos hicieron desastre y medio con él, se echaron a perder. Porque no fue la bondad de Dios la que trabajó ahí. ¿Y cuántas veces cuando damos un pedazo de pan o lo poco que tenemos, Dios obra de una manera asombrosa ahí? Hay testimonios de gente que dice, yo estaba orando por comida porque no tenía que comer y de repente llegó un hermano y me dio un taco o me dio algo de comida y ahí es cuando dan gloria a Dios, pero a través de nuestras acciones. Amén. Permítame hacer una oración. Mi Dios, te doy gracias porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú nos enseñas cómo quieres que nos comportemos delante de ti y delante de este mundo para hacer testimonio tuyo, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Señor, con tu bendición y que les muestres tu bondad, para que nosotros podamos mostrar esa bondad al mundo y testificar de ti y dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas y poder compartir y dar el evangelio, Señor. Esas buenas noticias de que tú nos has salvado, esas buenas noticias de que Jesús vino a este mundo a morir por mi culpa, por mi pecado, por mi maldad, pero que ahora soy redimido, que soy santo, que ahora estoy restaurado, que ahora soy renovado por la gracia de Dios y que mis acciones reflejen eso. Que el bien que yo haga a los demás refleje que tú vives en mí, que pueda dar testimonio, que pueda obrar, Señor, para que tu iglesia crezca, que pueda hablar para que mi familia crezca, para que mi familia sea fortalecida en el Señor, que pueda obrar, Señor, para que aquellos que tienen necesidad de ti puedan llegar a tus pies, Señor, y puedan encontrar en ti esa ayuda, ese Padre, ese amigo, esa bondad que todo el mundo necesita, Señor. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo para ser guiados a hacer lo bueno, Señor, y que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tu palabra dice para saber hacer el bien. Bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, Señor, y toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Dios. En el nombre de Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.